Mi historia de terror de Navidad. Me gustan las Navidades, en realidad siempre las he disfrutado. La comida, el ambiente familiar, las luces, es como si la ciudad entera se pusiera un traje nuevo para celebrar. Pero hubo un año en el que la Navidad dejó de ser una época alegre para mí. Un año que me hizo sentir que algo se ocultaba bajo la superficie, algo que no debería estar ahí. Era diciembre, hacía frío pero no demasiado. Yo estaba sentado en el porche de mi casa, con un café caliente entre las manos, viendo las luces de los vecinos parpadear al ritmo de una canción de villancicos. Esa noche no había nada que pareciera fuera de lo común, pero a medida que el tiempo avanzaba, algo en el aire comenzó a sentirse diferente, como si todo se estuviera envenenando poco a poco, sin que nadie lo notara. Mi casa está ubicada en una zona tranquila de la ciudad, con un par de árboles altos que hacen sombra al patio. No había nadie cerca y la noche era más silenciosa de lo usual. Me concentré en mi café y me recargué en una silla, tratando de ignorar el frío que comenzaba a penetrarme la piel. Fue entonces cuando noté algo raro, un zumbido. Al principio pensé que era el ruido de un coche pasando a lo lejos, pero no venía de la carretera. Venía del interior de mi casa. El zumbido era débil, pero se intensificaba cada vez más, como si algo se estuviera acercando. Me puse de pie y miré hacia la puerta, pero no había nada que indicara qué podría estar causando ese sonido. No me asusté al principio, pensé que tal vez se trataba de una alarma o un sistema eléctrico que se estaba volviendo loco. Sin embargo, cuanto más lo escuchaba, más incómodo me sentía. Entonces sucedió algo extraño. Desde el otro lado de la puerta principal pude escuchar un pequeño golpe, como si alguien estuviera tratando de entrar, pero sin éxito. No había nadie afuera y la puerta seguía cerrada con llave, pero el sonido seguía ahí, insistente, golpe tras golpe, cada vez más fuerte y desesperado. Empecé a sentir un frío en los huesos, una sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí, algo que no podía controlar. Me acerqué a la ventana más cercana y miré hacia la calle. No había nada que se moviera, solo la luz de los faroles, dispersando sombras que parecían estirarse como si quisieran abrazar la noche. La calma de la noche, que antes me había parecido acogedora, se convirtió en una pesadilla. Y el zumbido seguía ahí, cada vez más fuerte, cada vez más inquietante. No podía seguir sentado, así que decidí entrar a la casa. Pero antes de cruzar el umbral, escuché una voz. No una voz que pueda describirse claramente, sino más bien un susurro, un tipo de murmullo que parecía moverse a través del viento. Era un susurro bajo y grave, como si estuviera hablando directamente en mi oído, pero no podía entender lo que decía. La voz era fría, distante, y al mismo tiempo me provocaba un profundo sentido de desesperación. Entré rápidamente y cerré la puerta tras de mí. Me quedé parado en el vestíbulo, tratando de tomar aire. El zumbido y el susurro seguían ahí, mezclándose como un coro de sonidos que no pertenecían a ninguna canción que conociera. Sentí que algo estaba manipulando la casa, como si la casa misma estuviera cambiando de forma, como si estuviera cobrando vida de una manera que nunca había visto antes. En ese momento recordé una tradición que teníamos en mi familia para la Nochebuena: encender el fuego en la chimenea para dar un poco de calor a la casa. Hice una pausa, reflexionando sobre lo que debería hacer, y decidí que encender el fuego podría ser la única forma de calmar la energía que sentía flotar en el aire. Pero cuando me dirigí hacia la chimenea, noté que las llamas no respondían al encendedor. Intenté varias veces, pero el fuego simplemente no prendía. Fue como si la chimenea estuviera resistiéndose a darme calor, como si estuviera mostrando indiferencia hacia mi intento de recuperarme del miedo. La noche pasó lenta y con un peso opresivo. No vi nada, pero supe que algo o alguien estaba ahí. Me mantuve despierto durante horas, intentando no moverme, esperando que la noche llegara a su fin. Y finalmente, cuando el amanecer comenzó a colarse por las ventanas, el zumbido y el susurro se desvanecieron tan lentamente como llegaron. Desde entonces, la Navidad ya no es la misma para mí. No puedo evitar sentir que algo sigue acechando bajo la superficie. Es como si, aquella noche, una especie de corriente subterránea se abriera paso y quedara oculta, esperando el momento adecuado para volver a mostrar su presencia. Puede que sea solo mi mente jugándome una mala pasada, pero siempre hay algo que me hace pensar que esa historia de la Nochebuena no fue una coincidencia. Algo se quedó con nosotros, aunque no puedo decir exactamente qué.
La noche de Navidad en el bosque. Era la primera Navidad después de que nos mudamos a la cabaña en el bosque. Mi familia había decidido cambiar el bullicio de la ciudad por la tranquilidad del campo. En ese tiempo pensábamos que vivir rodeados de naturaleza nos ayudaría a desconectar del estrés y en parte lo logró. La cabaña era pequeña, de madera, pero acogedora, con una chimenea que prometía calidez en las noches frías. Todo parecía perfecto hasta esa Navidad. La noche anterior el aire estaba claro y las estrellas brillaban como nunca antes. Mi hermano y yo decorábamos el árbol de Navidad mientras nuestros padres preparaban la cena. La atmósfera era relajada, pero había algo extraño en el aire, algo que no logré identificar hasta más tarde. Durante toda la tarde había sentido un cosquilleo en la espalda, una sensación de que alguien me observaba, pero al voltear no había nada. La cena estuvo bien, aunque algo me seguía inquietando. A medida que avanzaba la noche, decidí salir al porche para tomar aire fresco. El aire estaba gélido, pero no me molestaba. Miré hacia el bosque, y lo primero que noté fue que el silencio era absoluto, incluso para un lugar tan apartado. No había ni el crujido de una rama, ni el viento moviendo las hojas, solo un vacío pesado, como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio, creí que era el susurro del viento, pero no había viento. Era un sonido distante, pero claro. Pasos. Pasos que crujían sobre la nieve, suaves, pero constantes. Mi corazón dio un salto y miré hacia el bosque buscando algún indicio de movimiento. Nada. Volví a entrar tratando de ignorar lo que acababa de escuchar. Pensé que era mi imaginación. Me senté junto al fuego intentando relajarme, pero el ruido no se detuvo. Los pasos continuaban más cercanos esta vez y no podía encontrar una razón lógica para ellos. Nadie más en la familia parecía notar nada extraño, pero yo estaba inquieto. Me levanté y fui hasta la ventana, observando el borde del bosque, pero todo estaba en silencio. De repente vi algo, una figura al borde de los árboles. Estaba parada allí, inmóvil, mirando hacia la cabaña. No podía distinguir bien los detalles, pero su silueta se perfilaba contra la oscuridad. La figura no se movió, pero mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Corrí al cuarto de mis padres y los desperté. «Papá, mamá, hay alguien afuera», les dije con voz temblorosa. Al principio pensaron que estaba soñando o que había escuchado algo sin importancia, pero cuando miraron por la ventana, la figura ya no estaba. «Debió ser algún animal», dijo mi papá intentando tranquilizarme, pero yo sabía que no era un animal. Volví a mi habitación, pero no pude dormir. No podía dejar de pensar en aquella figura. El sonido de los pasos seguía rondando mi mente, hasta que finalmente el silencio regresó. Me quedé allí en mi cama con los ojos bien abiertos, temiendo que algo podría estar acechando en las sombras. A la mañana siguiente salí al bosque para ver si podía encontrar alguna pista. Caminé por la nieve, buscando huellas, pero no encontré nada. Todo parecía normal, como si la figura nunca hubiera estado allí. Mi familia continuó con la Navidad como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de sentir que algo nos estaba observando. Había algo extraño en el aire, algo que no se podía explicar con lógica, algo que no estaba dispuesto a irse. Lo peor vino días después. Mi hermano pequeño comenzó a tener pesadillas. Decía que veía a alguien parado junto a su cama durante la noche, pero siempre despertaba antes de poder ver quién era. El miedo se apoderó de todos, pero nadie quería hablar de lo que había sucedido esa noche. Pensé que el miedo nos había afectado más de lo que creíamos, hasta que una noche, mientras pasaba por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Ahí estaba de nuevo, la figura en el borde del bosque, mirándonos. Esta vez no estaba quieta. Se movía lentamente, como si estuviera acercándose a la cabaña. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mis manos temblaban. No era un animal. No podía ser. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Le conté a mis padres lo que había visto, pero se mostraron escépticos. A pesar de su duda, decidimos dejar la cabaña por unos días. Regresamos a la ciudad, pero nunca volvimos a esa cabaña en Navidad. La sensación de ser observados nunca desapareció por completo. Y aunque tratamos de ignorarlo, yo siempre supe que algo nos había seguido, algo que nunca vimos claramente, pero que estaba allí, entre las sombras del bosque, esperando el momento adecuado para mostrarse.
Desde esa Navidad, el bosque ya no me parece tan acogedor, y el silencio de la nieve se siente como un susurro lejano, recordándome que no todo lo que vemos es lo que parece. El regalo olvidado. Nunca olvidaré aquella Navidad, la Navidad en la que recibí un regalo que nunca pedí. Mi familia siempre había sido muy tradicional con la celebración de la Navidad. Cada año nos reuníamos alrededor del árbol, nos dábamos regalos y pasábamos la noche entre risas y villancicos. Pero aquella Navidad fue diferente. Desde el principio sentí que algo no estaba bien, aunque no podía identificar exactamente qué. Era la tarde del 24 de diciembre. Mi madre y mi hermana estaban en la cocina preparando la cena y yo estaba sentado en la sala observando las luces del árbol de Navidad. Todo parecía normal hasta que algo llamó mi atención. En una esquina de la habitación, donde usualmente dejábamos los regalos, había una caja envuelta en papel dorado que no recordaba haber visto antes. Al principio pensé que se trataba de un error, tal vez un regalo que alguien había dejado sin poner en su lugar. Pero lo raro fue que no había etiqueta, ni nombre, ni ninguna señal que indicara quién lo había dejado allí. Mi curiosidad creció, pero no dije nada. Pensé que tal vez mis padres estaban planeando sorprenderme con algo, aunque yo ya sabía lo que habían comprado. El sonido de los platos y la conversación en la cocina me distrajeron un poco, pero cada vez que miraba esa caja sentía una extraña incomodidad, como si estuviera observándome. A medida que pasaba el tiempo, la caja comenzó a parecerme más fuera de lugar. No encajaba con los otros regalos. Era demasiado grande, con un brillo inquietante en su superficie. Me levanté del sillón y me acerqué a ella. Mi corazón latía un poco más rápido, pero no pude evitar la tentación de tocarla. Cuando mi mano rozó la caja, sentí una sacudida eléctrica que recorrió mi cuerpo, como si algo me hubiera advertido que no debía hacerlo. Decidí ignorar la sensación y abrí la caja. Dentro, encontré una figura extraña, un muñeco de aspecto antiguo, con la cara de una niña, pero sus ojos eran demasiado grandes y oscuros. La muñeca tenía el cabello enredado y su vestido estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado guardado en algún lugar durante años. No tenía ningún lazo o cinta, y no había etiquetas que indicaran de dónde había venido. Mi primer instinto fue dejarla en su lugar, pero algo me hizo detenerme. No pude apartar la vista de sus ojos. Sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome desde adentro de esa muñeca. A pesar de que intentaba mantener la calma, no podía sacudir la sensación de que esa muñeca no era solo un juguete. Decidí esconderla bajo el árbol, pensando que si nadie la veía, quizás desaparecería. Pero esa misma noche, a medida que nos sentábamos a cenar, la figura apareció nuevamente, esta vez colocada en el centro de la mesa, justo frente a mí. Nadie parecía haberla movido. Mi madre preguntó si había sido yo, pero no recordaba haberla puesto allí. La muñeca estaba intacta, pero algo en su postura, en la forma en que me miraba, me hizo sentir que no estaba sola. Esa noche intenté olvidarme de ella, pero no pude. Durante horas escuché ruidos extraños en la casa, susurros lejanos como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Cada vez que me asomaba, no veía nada. Pero al volver a la sala, la muñeca seguía allí, observándome. Pasaron los días y la muñeca no desaparecía. Más bien, parecía moverse por sí sola. A veces la encontraba en el lugar en el que la había dejado, pero otras veces estaba en diferentes partes de la casa, en la ventana, en el baño, en el comedor. Una noche después de Navidad, decidí llevarla fuera de la casa. Caminé hasta el jardín y la dejé en un rincón oscuro entre los arbustos. Pensé que si la dejaba allí, tal vez se iría para siempre. Pero al día siguiente, la muñeca estaba de nuevo en la sala, justo donde la había encontrado por primera vez. Esta vez su mirada parecía más intensa, más desafiante. Ya no podía soportarlo. Había algo profundamente perturbador en esa muñeca, algo que no se podía explicar con lógica. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. No pude dormir en paz durante días, y mis padres comenzaban a notarlo. Mi madre, preocupada por mi creciente inquietud, intentó tirar la muñeca varias veces, pero siempre volvía. Un día, después de semanas de este extraño fenómeno, decidí enfrentarlo. Tomé la muñeca y, con el corazón latiendo con fuerza, la lancé al fuego. Al principio la muñeca ardió rápidamente, pero en cuanto las llamas la tocaban, algo extraño ocurrió.
El fuego comenzó a apagar como si hubiera una fuerza dentro de ella que lo evitaba. Finalmente, después de varios intentos, el fuego se apagó por completo. Esa misma noche, la muñeca desapareció por completo. Nadie la vio de nuevo y el ambiente en la casa comenzó a tranquilizarse. Pero algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en esa mirada fría, en la presión que sentía cada vez que la veía. ¿Qué era esa muñeca? ¿Quién la había dejado en nuestra casa? La Navidad ya no fue la misma después de eso. A veces en medio de la noche me despierto y creo escuchar risas o susurros, pero al mirar a mi alrededor, la casa está vacía. Sin embargo, no puedo evitar sentir que esa muñeca aún me está observando, esperando en algún lugar oscuro, esperando el momento adecuado para regresar. El árbol de Navidad. Siempre pensé que las historias de terror eran solo eso, historias. Cosas que se cuentan para asustar a los niños, pero nada real. Sin embargo, después de aquella Navidad, ya no estoy tan seguro de nada. Era una fría tarde de diciembre cuando mi familia y yo decidimos cortar nuestro propio árbol de Navidad. Vivíamos en una casa en las afueras, rodeados de un pequeño bosque. Mi padre había hecho lo mismo cada año desde que tengo memoria. Nos gustaba la tradición. Así que esa tarde nos preparamos y nos adentramos al bosque, esperando encontrar el árbol perfecto para la ocasión. Caminamos durante unos minutos y justo cuando pensábamos que habíamos encontrado el árbol ideal, algo nos detuvo. Al fondo, entre los árboles más grandes, vi una figura extraña. Era un árbol de Navidad, pero no uno común. Este tenía una forma peculiar, como si sus ramas se retorcieran hacia el cielo de manera antinatural, como si estuvieran buscando algo o alguien. Algo en él no me dejaba acercarme. Aunque el resto de la familia estaba emocionada, yo no podía apartar la mirada del árbol. «¿Por qué no lo cortamos este?», preguntó mi hermana señalando el árbol extraño. «No, ese no. Ese no me gusta», respondí con una sensación extraña apoderándose de mí. Mi padre, al ver que me mostraba reacio, miró al árbol y como si nada dijo: «No hay de qué preocuparse, es solo un árbol. Vamos, cortémoslo». Intenté convencerlos de que el árbol no era normal, pero nadie me prestó atención. Mi hermana y mi madre ya estaban recogiendo adornos y preparándose para llevarlo a casa. Aunque no quería ser el aguafiestas, me sentí obligado a seguirlos. Algo me decía que si no hacíamos caso a esa extraña sensación, las consecuencias serían peores. Cortamos el árbol y lo llevamos a casa. Desde el momento en que entró por la puerta, algo extraño comenzó a suceder. Las luces del árbol parpadeaban de una manera errática y un frío helado comenzó a invadir la casa, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Mi madre intentó decorar el árbol, pero notaba que las ramas parecían moverse por sí solas. «Debe estar algo atascado», pensó ella, pero yo sabía que no era eso. Algo no estaba bien. Esa noche, mientras todos dormían, me desperté de repente. Escuchaba un susurro, suave, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero no lograba entender qué decían. Miré al árbol y pude ver que las luces parpadeaban con más intensidad. Algo estaba vivo dentro de esas ramas. Me levanté de la cama y me acerqué al árbol, sin poder evitarlo. A medida que me acercaba, el susurro se hizo más claro. Ahora pude escuchar palabras. No eran palabras que reconociera, pero entendía su tono. Era como si algo o alguien estuviera dentro del árbol, llamándome. La sensación de frío aumentó y pude ver mi respiración en el aire. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», susurré en voz baja, temblando. Fue entonces cuando sentí una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera sujetando. Me aparté rápidamente del árbol y, al hacerlo, vi algo que me heló la sangre. En las ramas justo frente a mí, una figura extraña apareció por un instante. Era una sombra, una forma humana, con una cara que no lograba distinguir completamente, pero que me miraba fijamente. Corrí hacia mi habitación, sin saber si lo que había visto era real o una alucinación. Cerré la puerta de golpe y me metí bajo las sábanas, temblando. Pensé que al amanecer todo pasaría, pero la sensación de que algo estaba acechando dentro de esa casa no desapareció. Al día siguiente, mi padre decidió encender el fuego en la chimenea. Cuando lo hizo, una chispa saltó hacia el árbol y en un instante las ramas comenzaron a arder. El fuego se propagó con velocidad, pero cuando intentaron apagarlo, algo extraño sucedió. Las llamas no se apagaban. Cada vez que intentaban extinguirlas, el árbol parecía absorber el fuego, como si no quisiera morir. «Esto no está bien», gritó mi madre asustada.
Finalmente, tras varios intentos, el árbol cayó por sí mismo y el fuego comenzó a apagarse de manera extraña, como si nunca hubiera existido. Al caer, el árbol dejó una marca en el suelo, una mancha oscura, como si el piso hubiera sido quemado por algo más que solo fuego. Aterrados, decidimos deshacernos del árbol, pero al ir a sacarlo de la casa, descubrimos algo aún más perturbador. En el lugar donde había estado, había una serie de símbolos extraños tallados en el suelo, como si alguien los hubiera grabado allí. Ninguno de nosotros recordaba haber visto esos símbolos antes. Esa noche no dormí en toda la madrugada. Sentía que la casa estaba más fría de lo normal y escuchaba susurros nuevamente. Esta vez no venían del árbol, sino de todas partes, las paredes, el suelo, incluso el aire. No podía ver nada, pero sabía que algo nos estaba observando. Al día siguiente decidimos irnos de la casa. Nadie quería estar allí más tiempo. Nunca entendí lo que pasó esa Navidad. Nadie más parece recordar los detalles como yo, y aunque tratamos de hablar de ello, todos insistieron en que fue solo una mala experiencia. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo más había estado presente esa noche, algo que no se debía tocar, y que nunca debió haber entrado en nuestra casa. Desde entonces, en cada Navidad, miro los árboles de Navidad con más cautela. Y aunque he olvidado gran parte de esa noche, todavía puedo escuchar los susurros. Y aunque trato de ignorarlos, sé que siempre estarán ahí esperando el momento adecuado para regresar. La llamada de Navidad. Fue en una Navidad que no esperaba que todo cambiara. Mi familia y yo siempre celebrábamos las fiestas de manera tranquila, una cena, los villancicos y, por supuesto, el intercambio de regalos. Nada fuera de lo común. Pero esa noche, algo ocurrió que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Era la víspera de Navidad. La casa estaba decorada con luces brillantes y adornos que mi madre había colocado con esmero. Todo estaba perfecto. Mi hermana y yo nos encargamos de poner los regalos bajo el árbol, mientras mi madre preparaba la cena en la cocina. Mi padre, como de costumbre, se sentó en el sillón a leer un libro. A medida que la noche avanzaba, la calma reinaba en la casa. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. No era una llamada común. No estaba en mi lista de contactos y el número parecía desconocido, pero por alguna razón no dudé en contestar. «Hola», dije, extrañado por la llamada. Al principio todo lo que escuché fue un silencio inquietante, pero después una voz suave y casi inaudible comenzó a hablar. No reconocí el tono ni la voz. No parecía de alguien que conociera. «¿Me recuerdas?», dijo la voz temblorosa, como si hubiera pasado mucho tiempo. Mi corazón dio un vuelco. No podía identificar a la persona, pero algo en la voz me resultaba familiar. «¿Quién eres?», respondí, tratando de mantener la calma. La voz siguió, esta vez más clara. «Soy yo, la niña del año pasado. ¿No me recuerdas?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía de qué hablaba. No había ninguna niña en mi vida que pudiera estar llamando. Intenté recordar algún detalle, pero nada me venía a la mente. «¿Niña del año pasado? ¿Qué estás diciendo?», pregunté, tratando de entender. «Es Navidad. Lo olvidaste, ¿verdad?», la voz continuó. «Hace un año me diste algo que no querías, y ahora lo quiero de vuelta». El aire en la casa se volvió más denso. Miré a mi alrededor, pero mi familia estaba ocupada, ajena a lo que ocurría. ¿Qué quería esa voz? ¿Qué quería decirme? «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, la incertidumbre invadiéndome. La respuesta que recibí me dejó sin palabras. «Quiero lo que me prometiste, lo que dejaste allí, en el árbol». Mi mente comenzó a hacer conexiones, pero las piezas no encajaban. Yo no había dejado nada en un árbol, al menos no que yo recordara. De repente, la llamada se cortó. No hubo un clic ni un sonido de desconexión, simplemente se apagó. El teléfono volvió a estar en silencio, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Miré la pantalla, esperando ver alguna pista del número o el origen de la llamada, pero no había nada. Decidí dejarlo atrás y seguir con la noche. Traté de hacer como si nada hubiera pasado, pero la conversación seguía rondando en mi mente. A la mañana siguiente, cuando me desperté, todo parecía en orden. Sin embargo, al bajar al árbol de Navidad vi algo extraño. Entre los regalos había una pequeña caja envuelta en papel plateado. No recordaba haberla visto antes. La miré fijamente sin atreverme a tocarla. «¿De quién es esta caja?», le pregunté a mi madre. Ella me miró confundida. «No sé, hijo, no la he visto. ¿Por qué no la abres?». Algo me decía que no debía hacerlo, pero mi curiosidad pudo más. Abrí la caja con cautela.
En su interior había un viejo adorno de Navidad, uno que parecía antiguo y polvoriento. Lo recogí con manos temblorosas. Era una pequeña muñeca de porcelana, vestida con una falda roja y un lazo verde. La muñeca tenía los ojos cerrados, pero lo extraño era que al sostenerla sentí una presión, como si estuviera siendo observada por alguien. Al tocarla, sentí como si algo me atravesara. La muñeca parecía demasiado real, demasiado pesada. ¿Cómo había llegado allí? No la habíamos comprado, ni la habíamos visto antes. ¿Y por qué parecía tan viva? Decidí dejarla sobre la mesa y olvidar el asunto. Esa noche, mientras todos dormíamos, algo extraño ocurrió. Desperté a mitad de la madrugada, en el silencio absoluto de la casa. Entonces lo escuché, el sonido de pasos suaves, como si alguien caminara lentamente en la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi nada. La casa estaba completamente tranquila, excepto por ese sonido inquietante. Me levanté de la cama y me acerqué al salón. La muñeca estaba en la mesa, exactamente donde la había dejado, pero algo había cambiado. Ahora sus ojos estaban abiertos. No me atreví a acercarme. Sentí que algo en ella me estaba mirando, observando cada uno de mis movimientos. De repente, una fría brisa recorrió la casa y la luz del árbol comenzó a parpadear. Un susurro, como el de la voz en la llamada, me llegó al oído, pero esta vez no era una voz distante. Estaba cerca, justo detrás de mí, como si alguien me susurrara al oído. «Lo olvidaste», susurró la voz, «ahora es mío». Mi corazón latió con fuerza y con un sobresalto salí corriendo hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave y me escondí bajo las sábanas, tratando de calmarme. El aire en la habitación estaba denso y frío. Los minutos parecían horas. Esa mañana, la muñeca ya no estaba en la mesa. Nadie la había visto. No estaba en la sala ni en ninguna otra parte de la casa. Mis padres me miraron con extrañeza cuando les conté lo que había pasado, pero ellos no parecían tan sorprendidos. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que sabían más de lo que decían. El resto de las Navidades pasaron sin incidentes, pero esa llamada, esa muñeca y el susurro en la oscuridad nunca los olvidé. A veces en las noches más silenciosas todavía escucho ese mismo susurro, como si la niña estuviera esperando. Pero, ¿qué quería realmente? No estoy seguro, pero desde esa Navidad nunca he vuelto a ver una muñeca como esa, ni he recibido una llamada igual. Solo sé que algo o alguien esperaba algo de mí y no lo pude cumplir. El reloj de Navidad. Hace algunos años, durante la Navidad, mi vida dio un giro que jamás imaginé. Esa noche mi familia y yo celebrábamos la Navidad como siempre lo hacíamos. La cena, las risas y los regalos. Estábamos en la casa de mi abuela, un lugar lleno de recuerdos y en ese entonces bastante tranquilo. No obstante, algo esa noche hizo que todo se tornara extraño. Todo comenzó cuando mi abuelo, un hombre mayor y sabio, nos regaló un reloj antiguo. Era grande, con un diseño elegante, y tenía un aire de misterio que no lograba comprender. Mi abuelo dijo que había estado en la familia por generaciones, pero nunca había hablado mucho sobre su origen. Al ver el reloj sentí algo raro, como si estuviera conectado con algo mucho más grande que solo un simple objeto. Mi abuelo me lo entregó con una advertencia que me hizo sentir aún más incómodo. No lo dejes en la oscuridad, ni lo ignores. Este reloj no es solo para mirar la hora. Al principio solo pensé que era una broma o que mi abuelo estaba haciendo algo para mantenernos entretenidos durante la noche. Pero cuando la fiesta continuó y el reloj pasó de mano en mano, comencé a notar algo extraño. La hora en el reloj parecía cambiar de manera irregular. De repente se detenía, luego avanzaba rápidamente, y cuando miraba de nuevo parecía estar retrocediendo. Era como si el tiempo estuviera fuera de lugar, como si algo quisiera jugar con él. Al principio intenté ignorarlo, pero a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a volverse más inquietantes. Cuando me levanté para ir al baño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las luces en la sala titilaron y el reloj, que había sido dejado sobre la mesa, comenzó a sonar a las 12 en punto, aunque aún faltaba tiempo para esa hora. El sonido del tic-tac se intensificó de una manera extraña, como si viniera de todos los rincones de la casa. Al regresar al salón lo encontré vacío. Nadie estaba en la sala. ¿Dónde estaban todos? Miré por la ventana, pero las luces afuera parecían apagadas. Decidí buscar a mi familia, con una creciente sensación de inquietud. Nadie respondía a mis llamados. Caminé por los pasillos oscuros de la casa, cada vez más temeroso. Fue entonces cuando lo vi.
Estaba en el vestíbulo, frente a un espejo antiguo. Me quedé paralizado. Mi reflejo no se movía con mis propios movimientos. El reloj, que había quedado en la mesa, apareció frente a mí, sin nadie que lo estuviera sosteniendo. Sin pensarlo, lo tomé con una mano temblorosa. Apenas lo tocó, sentí un sudor frío correr por mi espalda. Fue como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir. De repente, las luces parpadearon de nuevo. Todo quedó en un silencio absoluto y un frío penetrante invadió la habitación. El reloj comenzó a sonar, pero esta vez no era un simple tic-tac. El sonido era casi como un latido, lento y profundo, pero cada vez más fuerte. Entonces una figura apareció en el espejo. No era una persona, pero sí una presencia que me miraba fijamente. Con ojos vacíos, la figura extendió una mano hacia mí, como si quisiera arrancarme algo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría desmayarme. La figura comenzó a acercarse, pero algo en mi interior me impulsó a soltar el reloj. En cuanto lo hice, la figura desapareció y todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé parado allí, tratando de comprender lo que había sucedido. Sentí una presión en el pecho, como si hubiera estado a punto de perder algo importante. Cuando miré nuevamente el reloj, vi que las manecillas apuntaban hacia las 12, pero ya no era Navidad, ya no era la misma noche. Todo había cambiado. De pronto escuché la voz de mi madre llamándome desde el pasillo. Cuando salí, todos estaban reunidos en la sala, como si nada hubiera pasado. Mi familia me miró extrañada, preguntándose por qué había tardado tanto en regresar. El reloj que había dejado sobre la mesa ahora estaba de nuevo en su lugar, aparentemente sin haber sido tocado. Les conté lo que sucedió, pero nadie parecía entenderlo. Miraron el reloj y me dijeron que probablemente había sido producto de mi imaginación o del cansancio, ya que había estado mucho tiempo sin dormir. Sin embargo, el reloj estaba allí, como un objeto inofensivo, pero mi sensación de inquietud no desapareció. Esa noche, al volver a mi habitación, me fijé en el reloj que había quedado en la sala. Lo miré desde la ventana y por un momento vi que sus manecillas se movían, pero a un ritmo diferente al normal, como si intentaran decirme algo. Cada vez que intentaba olvidarlo, el reloj volvía a mi mente, como si tuviera algún tipo de poder sobre el tiempo mismo. Nunca entendí bien qué ocurrió esa Navidad. Después de ese día, el reloj desapareció. Nadie volvió a verlo y mi abuelo nunca mencionó nada al respecto. A veces me pregunto si todo fue un sueño, pero hay algo en mi corazón que me dice que no lo fue. Ahora, cada Navidad, al escuchar el sonido de un reloj de cuco o al ver uno en las tiendas, siento una ligera incomodidad. La historia de esa noche sigue viva en mi memoria, como si el tiempo, en alguna parte, hubiera quedado atrapado y yo fuera una de sus piezas perdidas. La caja de Navidad. Era Nochebuena, y como todos los años, nos reunimos en casa de mi tía para celebrar la Navidad. Éramos una familia muy unida, llena de risas, abrazos y la típica comida navideña. Pero esa noche hubo algo diferente, algo que no puedo explicar, y que a partir de ese momento cambió mi forma de ver la Navidad para siempre. Era tarde, ya habíamos cenado, y la mayoría de los adultos se habían retirado a la sala a hablar, mientras los niños jugábamos con los regalos. Fue entonces cuando mi primo, que siempre estaba buscando alguna aventura, me llamó para que lo acompañara al ático. No nos daban miedo esos lugares polvorientos y oscuros, más bien era un sitio lleno de cajas olvidadas, recuerdos y viejos adornos navideños. Nos trepamos por la escalera de madera crujiente y llegamos al ático. La luz apenas iluminaba el espacio, pero encontramos varias cajas de cartón apiladas. Mi primo empezó a hurgar entre ellas, buscando algo interesante. Fue entonces cuando encontró una caja pequeña y vieja, envuelta en papel de regalo. No era una caja común, de hecho, parecía demasiado cuidada, como si alguien la hubiera guardado con mucho esmero. Me miró con una sonrisa traviesa. ¿Te atreves a abrirla?, me preguntó. Con un leve encogimiento de hombros acepté, sin saber lo que me esperaba. Al abrirla encontramos algo que jamás imaginamos. Dentro de la caja había una figura de madera, de unos 30 centímetros de alto. Era una figura de un hombre, con una barba blanca y un sombrero muy parecida a Santa Claus, pero algo no encajaba. La figura tenía una expresión extraña, casi siniestra, y sus ojos estaban pintados de forma tal que parecía que te seguían con la mirada. Estaba tan bien tallada que parecía real, pero su rostro era inquietante. «Esto es raro»,
dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primo se encogió de hombros y, al no ver nada más interesante en la caja, decidió dejarla de nuevo en su lugar. Pero algo pasó en ese instante. Cuando mi primo la dejó sobre una mesa del ático, un suave y casi imperceptible sonido comenzó a provenir de la figura. Al principio creímos que era el crujido de la madera al moverse, pero al escuchar más de cerca nos dimos cuenta de que parecía un susurro, como si alguien estuviera hablando muy bajo, casi ininteligible. Decidimos dejar el ático y regresar con los demás, pero al intentar bajar las escaleras, el sonido se hizo más fuerte, como si nos siguiera. Miramos hacia atrás y vimos que la figura de madera había caído de la mesa, quedando en el suelo, con la mirada fija en nosotros. Mi primo, algo asustado, me sugirió que dejáramos todo y bajáramos rápidamente, pero en ese momento algo extraño ocurrió. La figura se levantó sola, como si una mano invisible la hubiera puesto en pie nuevamente. Sin decir palabra alguna, salimos corriendo hacia la planta baja, con el corazón a 1000 por hora. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, después de la cena, cuando todos se acomodaron para intercambiar los regalos, la figura apareció en el salón. Nadie la había puesto allí, y no recordábamos haberla movido. Estaba sentada, observando a todos, con la misma expresión inquietante. Mi tía, pensando que se trataba de una broma, la recogió y la colocó sobre la mesa de regalos, pero la sensación extraña no desapareció. A medida que avanzaba la noche comenzaron a ocurrir cosas raras. Las luces navideñas de la casa parpadeaban sin motivo, las puertas crujían solas y un frío extraño invadía la habitación. Y lo más extraño de todo, la figura de madera parecía moverse. De vez en cuando la veíamos ligeramente inclinada hacia un lado, o incluso desplazada unos centímetros. Nadie hablaba de ello, pero todos sentíamos la misma inquietud. Cuando fue hora de irnos, la figura ya no estaba en la mesa. La buscamos por toda la casa, incluso en el ático, pero no la encontramos. Al principio pensé que alguien la había escondido como parte de una broma, pero lo cierto es que no había manera de que se hubiera movido sola. A lo largo de los siguientes días, la figura desapareció por completo. Nadie la volvió a ver, y al pasar de los años, casi olvidé ese extraño suceso. Pero en cada Navidad, cuando veo a Santa Claus en las tiendas o cuando alguien menciona los viejos adornos navideños, una sensación de incomodidad se apodera de mí. A veces me pregunto si realmente aquella figura tenía algo más detrás, algo oscuro y peligroso que se ocultaba bajo su apariencia inofensiva. Tal vez, con el paso del tiempo, descubrí que algunas cosas no deben ser abiertas, porque hay recuerdos que, si se desentierran, nunca dejan de perseguirnos. El árbol de Navidad olvidado. No sé por qué, pero siempre he tenido una relación extraña con la Navidad. Para mí, no es solo una época de alegría y celebraciones, sino también de recuerdos inquietantes, recuerdos que, aunque intento olvidar, siempre regresan en esta época del año. Todo comenzó cuando tenía unos 12 años. Mis padres y yo vivíamos en una casa bastante grande, pero algo aislada en las afueras de la ciudad. En aquella Navidad, mi madre decidió decorar la casa con más esmero que de costumbre. Durante semanas, preparó adornos, compró luces y decoraciones y finalmente eligió un árbol enorme para poner en la sala principal. Pero hubo algo raro con ese árbol. Recuerdo perfectamente cómo mi madre lo eligió, un árbol grande de un verde vibrante que al principio parecía perfecto. Pero en el momento en que lo instalamos en la sala, algo cambió. Las luces, que normalmente iluminaban con calidez, esta vez parecían dar un resplandor extraño, algo frío, casi como si tuvieran vida propia. Mi padre, acostumbrado a mis bromas, me dijo que solo estaba imaginando cosas, pero las sensaciones no dejaban de aumentar. Cada vez que pasaba cerca del árbol sentía una presión en el pecho, una especie de pesadez. Al principio traté de ignorarlo, pero esa misma noche sucedió algo que me dejó helado. Estábamos en la cena de Nochebuena, cuando de repente, todas las luces de la casa se apagaron. Fue un apagón corto, pero lo suficiente como para que todos nos miráramos desconcertados. Mi madre, en su intento de tranquilizarnos, nos dijo que era un fallo de la corriente, pero algo dentro de mí me decía que no era solo eso. La casa se llenó de un silencio incómodo, y al mirar hacia el árbol de Navidad pude ver, o al menos sentí, que algo se movía entre las ramas. No era el viento ni el reflejo de las luces. Era como si algo estuviera observándonos desde dentro del árbol.
Nadie parecía darse cuenta, y mi madre insistió en seguir con la fiesta, así que traté de olvidar lo que había sentido. Sin embargo, esa noche, justo cuando me estaba quedando dormido, algo me despertó. No era un ruido común ni el sonido de la casa sentándose. Era un crujido suave, como si algo estuviera caminando o deslizándose en el suelo. Desperté sobresaltado, y cuando miré hacia la sala, vi una sombra que se deslizaba por el umbral. La figura era débil y tenue, pero lo suficiente como para hacer que mi corazón se acelerara. Decidí ir a ver qué era, pero al acercarme al salón, me detuve en seco. El árbol, que había estado perfectamente erguido, ahora parecía inclinado hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado. Las luces titilaban erráticamente y lo peor de todo, el árbol, que antes tenía una atmósfera cálida y festiva, ahora emanaba una sensación de frialdad. Era como si algo o alguien lo hubiera invadido. De repente el crujido regresó, más fuerte esta vez, y sentí una presencia detrás de mí. No era mi madre ni mi padre, era algo más, algo que no estaba dispuesto a dejarme salir del salón. Mi cuerpo se paralizó de miedo mientras observaba cómo las ramas del árbol comenzaban a moverse solas. De la nada, una de las luces se apagó y luego se encendió con una intensidad que me deslumbró. En ese instante escuché un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. No pude más. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta y me metí bajo las cobijas, con el corazón acelerado y los ojos abiertos de par en par. Esa noche no pude dormir en absoluto. Al día siguiente todo parecía estar en orden, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había sentido, lo que había visto. A lo largo de los años, esa sensación de incomodidad nunca desapareció. Aunque intenté mantenerme alejado de la sala donde estaba el árbol, siempre sentía que algo me observaba desde las sombras. Eventualmente, mi familia se mudó a otra casa y el árbol de Navidad fue dejado atrás, guardado en el ático, cubierto con una sábana. Nadie más mencionó el árbol, pero yo siempre supe que algo no estaba bien con él. Hoy en día, cada vez que veo un árbol de Navidad, no puedo evitar recordar aquel extraño sentimiento. Las luces brillantes, los adornos, todo me parece inofensivo, pero algo en lo más profundo de mi ser me dice que nunca debí haberme acercado a ese árbol, que nunca debí haber dejado que entrara en nuestra casa. A veces me pregunto si, de alguna manera, todavía está ahí, esperando en algún rincón oscuro, en el mismo lugar donde una vez estuvo, esperando ser encontrado nuevamente, porque algunas veces las cosas que olvidamos no están realmente perdidas, solo están esperando el momento adecuado para regresar. El regalo no deseado. Recuerdo que era Navidad, una de esas noches frías que parecen tener un aire especial, un aire que hace que todo se sienta diferente. Mis padres me habían pedido que dejara mi teléfono y desconectara un poco para disfrutar de la noche, así que me concentré en la cena y en la tradición familiar, con el árbol adornado y las luces brillando en la sala. Había algo especial ese año. No por los regalos ni la comida, sino por un extraño presente que mi tía Marta había dejado sobre la mesa. Ella era la hermana mayor de mi madre, una mujer siempre seria, con una expresión que nunca cambiaba, incluso en las celebraciones. Había estado ausente durante varios años, y esa noche inesperadamente apareció con una caja envuelta en papel plateado, con un lazo rojo. Nadie sabía qué contenía, y la verdad, nadie parecía muy interesado en saberlo. Durante la cena mi tía no dijo mucho. Su mirada estaba fija, casi perdida, como si pensara en algo muy lejano. Después de la comida, ella se levantó y sin decir palabra alguna dejó la caja sobre la mesa junto a los postres. Yo, con la curiosidad propia de un niño, me acerqué lentamente, tratando de ver si alguien la abriría, pero todos parecían estar demasiado ocupados conversando para prestarle atención. Finalmente, no pude más. Tomé la caja entre mis manos. Al principio parecía muy ligera, como si no tuviera nada en su interior, pero cuando la destapé, un frío extraño me recorrió el cuerpo. Dentro había un reloj antiguo, uno de esos relojes de bolsillo que no se ven mucho hoy en día. Era de plata, con detalles en relieve que brillaban débilmente a la luz de las velas, pero lo que realmente me hizo parar fue la inscripción que tenía grabada en su tapa. Para el que desee saber lo que nunca debería saber. Mis manos temblaban cuando lo sostuve. Mi tía Marta observaba desde la distancia, pero no dijo nada. Nadie más pareció notar el reloj, o si lo hicieron, no le dieron importancia.
Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había algo extraño con ese regalo, algo que no debía tocar. Mi madre me pidió que guardara el reloj y continuara con la celebración, pero una sensación extraña me invadió. No pude sacarme de la cabeza las palabras inscritas en la tapa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que no debía saber? Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, no pude dejar de pensar en el reloj. Decidí sacarlo nuevamente, solo para ver si algo más en él me decía algo. Lo abrí, pero no había nada más en su interior. No obstante, cuando lo miré de cerca, una extraña vibración comenzó a recorrer mis dedos. Era como si el reloj tuviera una especie de vida propia. Lo dejé sobre la mesa y al darme la vuelta para ir a la cama, escuché un suave tic-tac, como si el reloj estuviera empezando a latir. Poco después, la habitación se llenó de un susurro bajo, tan tenue que me costaba escuchar qué decía. Acercándome lentamente al reloj, pude distinguir unas palabras que no podía comprender del todo, pero que parecían venir de muy lejos. Despierta, es hora de saberlo. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió oscuro. No pude moverme y por un momento pensé que estaba soñando. Pero no, era real. Abrí los ojos y en un parpadeo me encontré en un lugar diferente. Era como un bosque denso, rodeado de árboles que parecían susurrar entre sí. Podía sentir la humedad en el aire y el frío en la piel, pero lo que más me impactó fue la figura delante de mí. Era una mujer, vestida de blanco, con el rostro cubierto por una máscara. Estaba parada frente a mí, inmóvil, observándome fijamente. No pude moverme, solo la miraba y cuando intenté hablar no salieron palabras de mi boca. La mujer levantó la mano lentamente, señalando un punto en el horizonte. A pesar del miedo que sentía, comencé a caminar en la dirección que me había indicado. El aire se volvía más pesado y a cada paso una creciente presión en el pecho. Era como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. El camino parecía alargarse, y cuando finalmente llegué al lugar al que la mujer me había indicado, lo que vi me heló la sangre. En el centro del claro había una piedra grande, cubierta de musgo. Sobre ella estaba grabada la misma inscripción que había leído en el reloj, para el que desee saber lo que nunca debería saber. En ese momento, la figura enmascarada apareció a mi lado, y en un susurro bajo me dijo: «El precio de saber es alto. Debes decidir si quieres continuar». No tuve tiempo de responder. La mujer me miró una última vez y, antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el paisaje se desvaneció y me encontré nuevamente en mi habitación. Pero algo había cambiado. El reloj ya no estaba sobre la mesa. Al buscarlo frenéticamente me di cuenta de que había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Nunca supe si fue un sueño o algo mucho más extraño. Desde esa noche el reloj nunca volvió a aparecer, ni mi tía Marta habló de él. Pero esa Navidad, y cada Navidad desde entonces, siempre siento que hay algo oscuro acechando detrás de las luces brillantes, algo que no debía haber descubierto. Porque a veces hay cosas que es mejor no saber, y regalos que nunca deberíamos abrir. La canción de Nochebuena. Era una Navidad tranquila como cualquier otra. En casa de mis abuelos todo estaba decorado con esmero. El árbol resplandecía con luces multicolores, el aroma a pavo se mezclaba con el de los dulces caseros y la familia se reunía como siempre. Yo tenía alrededor de 16 años y aunque me gustaba la Navidad, había algo que no me dejaba disfrutarla del todo. Mi abuelo, que siempre había sido el alma de las fiestas, estaba muy callado esa noche. Y mi abuela, normalmente tan animada, parecía distante, como si estuviera esperando algo. La velada transcurría con normalidad, hasta que de repente mi abuela se levantó sin decir palabra y fue a la vieja radio que siempre tenían en la esquina de la sala. La radio era un aparato antiguo, de esos con sintonización manual y sonido metálico. Mi abuelo la miró, como si estuviera esperando ese momento, y entonces la abuela encendió la radio. En el aire flotaba la melodía de una canción navideña, una que nunca había escuchado antes. Era una canción suave, melancólica, con una letra que parecía susurrar secretos, algo que no podía entender del todo. Mi abuela se quedó mirando la radio como si estuviera absorta en la música, mientras mi abuelo la observaba con una expresión que no me gustaba. Era como si estuvieran viviendo un momento que solo ellos conocían. Entonces, sin previo aviso, la radio dejó de emitir la canción y pasó a una estática fuerte y ensordecedora.
La luz en la casa parpadeó brevemente y por un instante todo quedó en silencio. Me levanté para ver qué pasaba, pero cuando llegué a la radio, la estática se desvaneció y en su lugar empezó a sonar la misma melodía. Pero esta vez no era una canción alegre como las demás, sino una versión más sombría y tensa, casi inquietante. La letra, aunque incomprensible, sonaba como una súplica, algo urgente, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde muy lejos. Mi abuela comenzó a cantar en voz baja junto a la melodía, moviéndose lentamente hacia el pasillo. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, como si estuviera en trance. Mi abuelo la siguió con la vista, pero no hizo nada. Ninguno de los demás se dio cuenta de lo extraño que era aquello. Todos seguían conversando y riendo, ajenos a la escena que se estaba desarrollando en la otra punta de la sala. Decidí acercarme a mi abuela para preguntarle qué estaba pasando, pero en cuanto puse un pie en el pasillo, la canción cambió de nuevo. Esta vez las notas se distorsionaron y una voz ronca y gutural comenzó a cantar en un idioma que nunca había oído. La letra parecía ahora una advertencia, algo oscuro y aterrador. Mi cuerpo se llenó de un miedo indescriptible, pero no pude moverme. Era como si algo me estuviera atando a ese pasillo. De repente, la puerta del sótano, que normalmente siempre estaba cerrada, se abrió sola. Mi abuela, con los ojos vacíos y la voz quebrada, comenzó a caminar hacia esa puerta, siguiendo la melodía como si estuviera hipnotizada. La canción aumentó su intensidad y pude ver cómo mi abuelo murmuraba algo entre dientes, como si estuviera rezando o intentando impedir que algo sucediera. Antes de que pudiera detenerla, mi abuela descendió al sótano, y yo, sin pensarlo, corrí tras ella. Al llegar al final de las escaleras, vi una escena que jamás podré olvidar. Mi abuela estaba frente a un antiguo espejo que colgaba en la pared, mirando fijamente su reflejo, mientras la música seguía sonando con fuerza, como si proveniera de las entrañas de la casa. En el espejo su reflejo no era el mismo. Su cara estaba distorsionada, con una expresión de angustia, y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo algo más allá del cristal. La canción, que ahora sonaba frenética, se convirtió en gritos distorsionados y pude ver cómo la figura en el espejo sonreía maliciosamente. Mi abuela, con la mirada fija en el espejo, susurró unas palabras que no pude entender, y entonces, de repente, el reflejo de la figura en el espejo comenzó a moverse, como si estuviera separándose del cristal, acercándose más a ella. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Al mirar hacia el pasillo, vi como mi abuelo se acercaba lentamente, murmurando algo mientras mantenía los ojos fijos en el suelo. Sin darme cuenta, mi abuela se dio vuelta y con una sonrisa extraña se alejó del espejo, como si todo hubiera sido parte de un sueño. La música cesó de inmediato y la casa volvió a la normalidad. Los demás, que no habían percibido nada extraño, continuaron con sus conversaciones, como si nada hubiera pasado. Mi abuelo, por su parte, se acercó a la radio, la apagó y sin mirarme murmuró: «No hables de esto, nunca hables de esto». Desde aquella noche, la Navidad en casa de mis abuelos ya no ha sido la misma. El ambiente sigue siendo el de siempre, pero cada vez que escucho una canción navideña, siento un escalofrío recorrerme. La imagen de mi abuela frente al espejo, con los ojos vacíos, nunca se ha borrado de mi mente. Y cada año, cuando llega la Navidad, me encuentro esperando sin quererlo a escuchar de nuevo esa extraña melodía, esa canción que jamás debí haber oído. ¿Qué harías tú en una situación como esta? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan las historias que te ponen los pelos de punta y te hacen cuestionar la realidad, suscríbete ahora a Enigma Paranormal. Aquí encontrarás relatos tan inquietantes que te costará dormir. Dale like al video, compártelo con quien ames o temas y activa la campanita para no perderte ninguno de estos misterios. Tu próxima pesadilla está a un clic de distancia.